El contraste futurista entre el lujo y la pobreza, entre tierras palestinas y apartamentos y rascacielos. Guerra o resistencia, ¿qué se ve venir? Es peligroso lo que está haciendo Israel. A pesar de que dio su palabra a los países que le dieron la mano, no detiene la construcción de asentamientos, casas y viviendas, muchas de lujo, como usted vio ahí en las imágenes. Alertan desde Palestina y dicen que además es contrarreloj antes de que se vaya, ¿quién? Donald Trump. Ahora, ¿qué pasa en Tierra Santa? Soy Roberto de la Madrid y desde esta región clave para la estabilidad del mundo entero, detrás de la razón. Netanyahu rompe sus promesas. La promesa que hizo a Emiratos Árabes Unidos. La promesa que hizo a los monarcas de Bahrein. Y, cómo no, la promesa que hizo a Sudán para que traicione a Palestina y normalice relaciones con Israel. Todo porque las cosas no salieron como estaban planeadas. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. En un par de meses se acaba esa amistad tan beneficiadora. Trump Heights pasará a ser solo un nombre y no un recordatorio del consentimiento ilegal de Trump a los macabros planes de Israel. El amigo Trump debe dejar la Casa Blanca 4 años antes de lo previsto. This has encouraged really Israel to take more aggressive measures against the Palestinians, whether in Jerusalem, vis-a-vis the intensive colonization programs that has been announced the day before yesterday and before, and during the Trump administration, the number of settlers in the Palestinian territories have increased by more than 60%. Trump se va y Netanyahu y los colonos sionistas están nerviosos, angustiados. אני רוצה להגיד לאדון ביידן, אני מקווה שהוא יהיה אנושי ויסתכל עלינו בעיניים ויאשר את זה ולא יתקע מקלות בגלגלים כמו שתקע אובמה. Y por eso Netanyahu rompe promesas. Rompe la promesa de congelar o frenar la construcción de asentamientos. Israel ha aprobado en cuestión de días la construcción de miles de nuevas unidades en diferentes partes de los territorios ocupados. Y no es que el sustituto demócrata sea crítico o detractor del trato especial que recibe Israel por parte de Estados Unidos. Pero al menos en apariencia no será tan descaradamente pasivo ante sus crímenes y violaciones del derecho internacional. Al menos así esperan los palestinos. Y en Estados Unidos, así vislumbran los demócratas la postura de la administración entrante. Healing the damage and betrayal inflicted on the Palestinian people by the President Trump will be difficult. When the Biden administration does engage, the Palestinian people deserve to have questions answered. After decades of military occupation, human rights violations, settlement expanses, home demolitions, and a de facto apartheid. Netanyahu no solo es violador de derechos humanos y leyes internacionales. Netanyahu también rompe promesas. Y responderá por todo ello. Pues ahí veíamos a una congresista de Estados Unidos defendiendo a los palestinos. Las gracias son para Ali Chilzazian, que es el investigador hoy detrás de la razón, el jefe de jefes, como siempre le digo, y porque es así, Sharam Solfagari, y Youssef Mosafari, quien está como coordinador internacional. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y a todos ustedes que, usted lo sabe, el principal protagonista y a quien le agradecemos más es a usted, porque usted decide, concluye y usted ve el programa. ¿Qué tenemos esta noche? Pues mire usted. Estudioso de la ciencia política, siempre me encanta presentarlo así porque
pues sabe mucho, doctorado en Alemania en Ciencias Sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior. Ya lo conoce usted ahí a Eduardo. Gracias, Eduardo, qué gusto. Y bueno, también del otro lado tenemos a un especialista y experto en estudios islámicos que justamente se ha educado en esa especialidad aquí en Irán. Muchas gracias, Diego Miguel Amatour, analista político allá en Bogotá. Diego, comienzo contigo. A ver, el primer ministro palestino alerta que esta acción pues, es muy peligrosa. Te pregunto por qué y dos, ¿cuál es el objetivo de Israel de hacer esto, de querer construir más y más asentamientos, traicionando la palabra de ya no construir más, por favor? Bien, un placer estar contigo, Roberto, y con mi otro querido invitado, nuestro querido invitado en el día de hoy, y a tu prestigiosa teleaudiencia de Span TV alrededor de todo el mundo. Bueno, pues querido Roberto, me gustaría abarcar esta situación grave para Palestina y los palestinos desde varias aristas. Y ya que es recurrente esta tendencia, es recurrente la ingenuidad, porque, es decir, nosotros ya de antemano conocemos el actuar y el pensamiento extremista, sionista y criminal de Estados siempre enfrente de esa entidad sionista llamada Israel, sus ministros y quienes les han precedido, etcétera, y desde su ilegal fundación, ya desde antemano ya sabemos cómo ha sido su actuar. Entonces, pero lo que más sorprende hoy en día, apreciado Roberto, es la ingenuidad o que raya con la estupidez de ciertos países y especialmente de la península arábiga, quienes han traicionado la causa palestina de una manera bastante descarada, y esto involucra muchas razones, involucra muchas situaciones, pero entre las cuales es porque simplemente Palestina no tiene para ellos absolutamente nada que ofrecer, de tal manera que ellos les han abandonado a su suerte y prácticamente en Palestina existe, o lo que queda de Palestina prácticamente existe simplemente por las voces de países que se han, digamos, y grupos internacionales que de alguna u otra manera se han unido y han gritado en una voz de alerta a la comunidad internacional para que despierte ante estos crímenes y vejaciones recurrentes que está sufriendo la población palestina desde la creación de este ilegal Estado. Entonces, por un lado, decías, disculpa. Sí, acaba, porque tenemos muchas preguntas. Sí, por un lado, entonces tenemos la tradición recurrente de sus vecinos árabes. Por otro lado, tenemos el afán de los estertores de lo que le queda a este gobierno de Trump, y la incertidumbre con la que llega Biden, porque fíjate que hasta el día de hoy no es clara la política internacional de Biden, ni siquiera durante su época de campaña, porque, pero sea quien sea, digamos, sea un gobierno un gobierno republicano, un gobierno demócrata, la política exterior norteamericana prácticamente ha sido la misma, pero no básicamente por el inquilino que esté de turno en la Casa Blanca, sino por los intereses económicos que hay detrás, por los lobbies extremistas que están detrás y quienes les financian. Entonces, fíjate, son muchas las aristas por las cuales hay que abarcar el tema de Palestina y el afán con el cual ahorita Netanyahu está, digamos, la angustia que siente ahorita de la incertidumbre con el nuevo gobierno norteamericano, que es finalmente el único que le apoya. Entonces, es por esa la razón que están alocados y no saben qué hacer realmente con la situación de construcción o legalizar los asentamientos. A ver, Eduardo, no te pregunto por el objetivo, te pregunto por la estrategia. ¿Cuál es realmente la estrategia de asfixia geosocial, digamos, que está tomando Israel? Traicionar el pacto con los países árabes de no construir asentamientos a cambio de que firmara la paz. ¿Es algo que va en contra de Israel mismo y su confianza? ¿Y cuál es el objetivo de este, imparable construir? Hola Roberto, un gusto de estar nuevamente contigo y un saludo a mi colega con quien ya he compartido otras veces el programa. Yo creo, digamos, que, yo voy a disentir un poco. Yo no veo es decir, la única angustia que yo puedo atribuirle al gobierno de Netanyahu
es por factores internos. Es decir, los procesos por corrupción acosan y él necesita huir hacia adelante. Es decir, él necesita el apoyo de los colonos, es decir, de los cientos de miles de colonos que han instalado en Cisjordania, para poder resistir la presión de la justicia que lo persigue. Respecto a los gobiernos norteamericanos, él no tiene ninguna duda y no corre ningún peligro, porque su patrocinador Sheldon Adelson ha puesto plata de un lado y de otro, como siempre en las campañas norteamericanas. Yo creo, digamos, que la política que está... Es decir, los acuerdos que han hecho con Bahrein y con los Emiratos son papel mojado. Es decir, eso es una cosa que además quienes lo firmaron del lado árabe también lo sabían. Es decir, ha sido todo un juego muy cínico. Yo creo, digamos, que la política de acoso y aniquilamiento a lo que queda de Palestina, en realidad no juega tanto en el sentido del propio de lo que sería la estrategia de Netanyahu si Netanyahu tuviera espacio político, sino que él está corrido por derecha por los propios colonos, porque el tema es, Netanyahu sabe perfectamente que si llevan la política hasta el extremo tal de anexar toda Cisjordania, en realidad Israel se va a convertir en un estado de mayoría árabe. Es decir, va a llevar el destino de Sudáfrica. En algún momento, después de mucha represión y de mucho sufrimiento, van a tener que conceder los derechos democráticos a la mayoría de la población. Y eso es lo que Netanyahu no quisiera. El problema es que ahora no puede. Bien, gracias, Eduardo. A ver, Diego, ¿qué dices a lo que está diciendo Eduardo, de que no es por ahí por donde lo mira, sino más bien es una cuestión interna del señor Netanyahu? Y yo aprovecho para preguntarte, los propios palestinos dicen que no, que es contrarreloj como está jugando Netanyahu, porque se va a ir de la Casa Blanca, y ahí te preguntaría, ¿aprovechar qué en esos 2 meses? La protección militar de Trump, el poder de Trump, que lo veo difícil porque ya lo han dejado solo en muchas cosas, el poder económico, lo veo también difícil, el poder político, pues incluso algunos republicanos están en contra de Trump. ¿Qué sería aprovechar en esos 2 meses, por favor? Sí, mira, por supuesto que este régimen criminal sionista hace todo lo posible hace lo posible, y una de sus herramientas es el conocido peculado y, digamos, el soborno a los legisladores de ciertos gobiernos corruptos alrededor del mundo, como recurso y fin último en busca de cada vez buscar legitimización internacional. Netanyahu sabe que, y a través de todos los escándalos que ha tenido recientemente, sabe que está muy empantanada su situación y pues por supuesto su patrocinador principal, que es el gobierno criminal norteamericano. Entonces él ante todo está buscando legitimización internacional y hace hasta lo imposible para lograr acuerdos de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de otro tipo con muchos países. Nosotros aquí en América tenemos muchísimos países, incluso en el país donde estoy, Colombia, es un país que recientemente, hace unos meses, acabó de firmar un tratado de libre comercio con este régimen, y así sucesivamente infinidad de otros países que alrededor del mundo participan en la construcción ilegal de estas colonias invasoras y usurpadoras de territorio, y no solamente son israelíes, sino también tienen un capital internacional bastante fuerte y bastante grande. Entonces son empresas incluso reconocidas internacionalmente, norteamericanas, francesas, holandesas, inglesas, así como también las hay de Tailandia, Suiza y Luxemburgo. Entonces Netanyahu quiere dejar, él tiene todo previsto porque se las da de una persona extremadamente estratega, pero en el fondo no lo es. Entonces él piensa dejar las bases, o cimentadas las bases, de tal manera que a su sucesor le quede el trabajo más fácil de terminar de pulir, digamos, ese trabajo sucio que ha hecho, de terminar de usurpar lo poco que le queda al territorio palestino. Entonces, por un lado, entonces tenemos la carrera contrarreloj que tienen ellos, tanto el gobierno norteamericano, que en estos momentos está en cabeza de Trump, y el gobierno israelí, de
de atraer la mayor cantidad de colonos invasores y sobre todo de mentalidad extremista para que se asienten ahí y que sean ellos su respaldo como última alternativa en caso de que algo les llegase a salir bien en últimos momentos, porque es que tengamos en cuenta que son más de 600.000 invasores, digamos, que habitan estos territorios usurpados palestinos de pensamiento bastante extremista en más de casi ya 240 asentamientos. Entonces siempre va a tener un poder bastante fuerte de respaldo. Bien. A ver, yo quiero preguntarte, Eduardo, dos cosas. ¿Cuál es la trampa de Donald Trump de hacer que cada vez más países se den la mano con Israel? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, y en la lista de espera, pues ahí se podría ver Arabia Saudí, Líbano, Qatar. ¿Cuál es esa trampa? Y dos, bueno, pues ¿cuál es el futuro geográfico y social para Palestina cuando más palestinos pierden oportunidades de la vida debido al expansionismo de Israel que avanza sin piedad en las construcciones? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Decía Mahmoud Abbas que está quedando Palestina como un queso gruyère, o sea, cada vez unas islitas. Entonces, explícame, Eduardo. Respecto a la primera parte, yo creo que el cálculo de Trump, como la inmensa mayoría de sus iniciativas políticas, ha sido muy pragmático. Él ha reflexionado durante 30 años. Estados Unidos, a través de los globalistas o a través de los neoconservadores, ha intentado soluciones multilaterales para el Oriente Medio y han fracasado, se han empantanado y no han avanzado hacia ningún lado. Bueno, yo avanzo empujando a Israel y creando hechos consumados. Y después veremos qué es lo que hacen los demás. Y la verdad que, sinceramente, desde el punto de vista norteamericano objetivo, le ha ido muy bien. Es decir, es todo lo contrario de lo que yo desearía. Pero a él le ha ido muy bien porque ha avanzado mucho, ha creado las condiciones intentó crear las condiciones de un consenso regional con Rusia para no chocarse demasiado en Siria. Lo que pasa es que sus generales lo traicionaron y dejaron más tropas en Siria e Irak de lo que le dijeron al presidente. Pero por lo demás, el cálculo ha sido absolutamente un cálculo de mercader. Es decir, yo te doy un crédito, avanzas y luego me devuelves. Eso respecto, digamos, a la política de Trump. Yo creo que lo que va a venir ahora va a ser nuevamente el antiguo circo. Van a volver a las conferencias, van a volver a las intervenciones localizadas, van a volver a la duplicidad del discurso, de decir una cosa y hacer otra. Es decir, yo creo que el clima, lo que se viene es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo peor de lo que han sido estos últimos 4 años. Ahora, respecto al pueblo palestino, yo creo, digamos, que el pueblo palestino tiene un problema grave de dirigencia, un problema grave de liderazgo. Es decir, no ha podido, primero, restituir su unidad interna suficientemente como para ofrecer un frente unido tanto frente a Israel como frente a los países de la región, y no ha sido capaz de renovar suficientemente su liderazgo. Entonces eso le trae problemas y le quita capacidad de respuesta. Yo desearía, digamos, de que la representación palestina fuera más dinámica, estuviera más presente en distintos escenarios internacionales y fuera capaz de conquistar nuevos aliados, pero es lo que no estoy viendo en este momento. Bien, gracias, Eduardo. A ver, 2 preguntas. Diego, ¿cuál es el secreto de Israel? Porque parecería que tiene el beneplácito de las 5 potencias del mundo. Crece, se anexiona más territorio, construye más asentamientos palestinos, incluso va más allá y bombardea a Siria casi a diario y nadie le llama la atención ni lo frena ni nada. ¿Por qué? Es bastante sorprendente esto. Mira, querido Roberto, los 14 miembros que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están de acuerdo en considerar ilegales los asentamientos, estos asentamientos que
son básicamente una usurpación al territorio palestino. Aún así, a pesar de esto, Israel es característico y se ha burlado más de las 112 resoluciones en contra que ha emitido las Naciones Unidas. Pero entonces, digamos, de nada sirve porque las Naciones Unidas simplemente es un ente ahí que existe, pero para nada funciona, o simplemente lo hace es a favor de los intereses de quienes lo sostienen. Claramente son los Estados Unidos básicamente el país que más aporta económicamente para el sostenimiento de las Naciones Unidas, y lo mejor que le pudiese pasar a las Naciones Unidas es que se partiera del territorio norteamericano y se estableciera en otro lugar un poco más imparcial, digámoslo así, ¿no? Ya que los Estados Unidos no ofrecen ninguna garantía de imparcialidad en la toma de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y escasamente las oficinas y dependencias de las Naciones Unidas, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, emiten escuetos pronunciamientos y sanciones y condenas a las empresas constructoras que participan y financian, y a los bancos también israelíes que atraen con hipotecas y créditos y un montón de cosas a invasores y a fanáticos de otros países para que vengan a usurpar más el territorio palestino. Entonces esto por un lado. Por otro lado, podemos ver que históricamente los acuerdos los que ha tenido Israel con otros países han sido fracasos totales. Es decir, han simplemente, como lo dijo el querido Eduardo hace un momentico, son papel mojado. Tal fue el acuerdo con Egipto, con Jordania, y lo van a hacer ahorita estos últimos acuerdos con Sudán, con Bahrein, con Emiratos Árabes también. Nada va a llegar, simplemente va a quedar así en la historia y no va a haber ninguna prosperidad en eso. Pues será entonces, la prostitución también, ¿no? Será la prostitución, ¿no, Diego? Porque los jugosos sí funcionan, como por ejemplo el puerto de Haifa, China, miles de millones, y Rusia incluso le iba a vender S-400. Yo quiero preguntarte otra cosa, Diego. El Estado palestino, en protesta al plan de anexión israelí diseñado por Donald Trump y su yerno, en protesta, los palestinos rompieron todas las relaciones de seguridad y las diplomáticas con Israel en mayo pasado. Precisamente el día de hoy, la Autoridad Nacional de Palestina, con sede en Ramallah, restablece todos los contactos con Israel. ¿Por qué? Sí, es que mira, lo peor que le ha pasado al pueblo palestino es la división interna. Hay cerca de 14 agrupaciones políticas que están luchando entre sí, no se ponen de acuerdo. Hasta hace poco fue un gran, se alzaron voces y un gran acuerdo, un gran logro que se haya llegado entre que Hamas y la Autoridad Nacional Palestina se hayan puesto de acuerdo, pero solo en poquitas cosas, pero es que en el fondo permanece un cáncer que los está corroyendo, que es la corrupción. Es que es increíble, mientras una tercera parte, más del casi el 30% de la población palestina está en el completo desempleo, la Autoridad Nacional Palestina eleva hasta el 67% del ingreso de los salarios de los funcionarios oficiales, y toda esta corrupción es impresionante. Entonces la corrupción al interior de la Autoridad Nacional Palestina es el cáncer que está corroyendo la lucha palestina, y la causa palestina la están destruyendo ellos mismos. Entonces hay que también entender que la causa palestina se está ahora dando desde su interior, desafortunadamente por causa de sus funcionarios políticos, como tú lo mencionabas anteriormente. Entonces ahorita vienen los dirigentes de la Autoridad Palestina a decir que rompen todo acuerdo cuando ellos mismos se han visto involucrados en cualquier cantidad de situaciones de este tipo. Gracias, les agradezco a los dos. Excelente explicación, Eduardo, Diego. Ya nos hicieron un mapa de lo que está pasando. Gracias a los dos. El asunto es que pues Donald Trump parece que no se va a ir, ¿sí? Ya sea porque es un caprichudo, ya sea por derecho, ya sea porque realmente ganó o realmente perdió. Por lo que sea, él dijo que no me voy. Así lo dijo. Y el problema es que sea lo que sea, casi la mitad de los que votaron lo ama, y muchos más están armados y dispuestos a defenderlo. Y en medio de todo esto, además, Donald Trump acaba de despedir al director de la Agencia Federal de Seguridad Cibernética de Estados Unidos, después de que este director dijera que no solo no había fraude, sino que las elecciones de Estados Unidos han sido las más seguras de toda la historia. ¿Quién miente y quién tiene la razón? Mañana aquí, no se lo pierdan.